El Moonlight Café olía a grano tostado y a canela. La luz del letrero de neón coreano se filtraba a través de la ventana empañada por el vapor del espresso. Fuera, las calles de Koreatown parpadeaban con anuncios en hangul y placas en inglés, coches que dejaban atrás un rastro de lluvia seca. Era un sitio pequeño, mesas de madera gastada, fotos en blanco y negro de Seúl en una pared y una campanilla antigua en la puerta que tintineaba cada vez que alguien entraba. Allí, entre la rutina de la mañana y la conversación de vecinos, Kira Thompson conocía a cada cliente por la forma en que apoyaban la taza y por la pequeña mancha de leche que dejaban en el borde. Kira se reía con la naturalidad de quien ha aprendido a proteger la ternura con la misma mano que contó las monedas para pagar la medicina de su abuela. Su risa era clara, un sonido que no trataba de ser suave ni discreto, explotaba en el aire como una nota que no podía contenerse. Tenía la piel cálida, el cabello recogido en un halo de rizos que atrapaban la luz y una manera de inclinar la cabeza cuando alguien le decía algo gracioso. En la solapa de su delantal colgaba un botón que decía Mrs. Kim's Moonlight y en su muñeca una pulsera hecha de cuentas con un pequeño charm gastado. A veces, cuando lavaba la cafetera, sus dedos olían a espresso y a azahar, y esa mezcla la acompañaba hasta su casa. Jin-Woo Park vio a Kira reír con otro la primera vez por pura casualidad. Iba de incógnito esa mañana, sin escolta visible, con su gabardina oscura abrochada hasta el cuello y unas gasas que escondían la línea exacta de sus ojos. Había bajado al barrio por un motivo que no era el café. Un negocio de su organización necesitaba una firma, una inspección que podía haberse resuelto por teléfono y sin saber por qué se detuvo frente al escaparate. Algo en la visión de esa risa le atravesó como una corriente imprevista. Observó desde la esquina, la taza de cartón en la mano sin que él se diera cuenta de que la sostenía con fuerza. Kira estaba hablando con un ilustrador que venía a veces a dibujar la clientela. Ambos compartían un chiste sobre la música que sonaba y la mujer se echó hacia atrás con una carcajada suave que iluminó su rostro. Jin-Woo sintió por primera vez en mucho tiempo un vacío que se parecía a extrañar algo que nunca tuvo nombre. No fue un deseo inmediato ni una atracción superficial, fue un ruido sordo bajo la costra de su vida, como si una llave hubiera adquirido una pequeña grieta y empezara a dejar entrar luz. Era ridículo, y eso lo enfureció con él mismo. Dirigía una organización que funcionaba como reloj, contactos, envíos, territorios, y en su mundo la debilidad podía ser un virus. Sin embargo, la imagen de Kira, el modo en que su hombro se relajaba al reír, le siguió cuando salió a la calle y se perdió entre la gente. Le parecía que el café mismo había capturado algo que no existía en los salones donde su gente negociaba, una normalidad soñada, una claridad. Se preguntó qué hacía una mujer así en un barrio que conocía por sus sombras. Kira notó la mirada al principio como se nota el peso de un silbido en el aire, una sensación incómoda de que alguien la observaba. No era la primera vez que alguien la miraba. Siempre había miradas curiosas, clientes que buscaban algo más en el servicio que una bebida caliente. Pero aquella mirada tenía algo diferente, quieta, medida, no era la de un cliente que buscaba diversión. Era una mirada que apuntaba como si le midiera el contorno del alma. Cuando él se levantó y cruzó la sala, su andar fue ceremonioso. La gabardina abría una sombra a su alrededor. Kira recordó la advertencia de Mrs. Kim, «Cuida de ti, hija», pero también vio en aquellos ojos el mismo cansancio que a veces encontraba en personas mayores que volvían a la cafetería para recordar un nombre. Jin-Woo pidió un café, dijo su nombre poco después, Jin, con una sílaba que no buscaba sonar imponente, y dejó una moneda más del doble que la habitual. No era un gesto de riqueza exhibida, era un gesto que sabía contener intención. «El ristreto de la casa», dijo Kira, tendiéndole la taza con una sonrisa que reservaba curiosidad y profesionalismo. «¿Le gusta fuerte?» «No demasiado», respondió él, y su voz, cuando habló, fue una mezcla de seda y filo. «¿Cómo se llama el que lo hace así?» Ella miró la máquina y al barista que ajustaba la molienda, luego a él. Había algo en su mandíbula, en la manera en que la sombra de su nariz se proyectaba, que la hizo decir sin pensar, «Lo preparo yo a veces, lo aprendí por mi abuela».
La palabra abuela lo tocó de una manera que lo incomodó. Su familia había sido una red de hombres que aprendían a contener los sentimientos bajo capas de deber y estrategia. La nostalgia por lo que no existía en su infancia se comportaba como un herido que no se atrevía a pedir auxilio. Escuchar abuela fue retorno a un universo donde la ternura no era moneda. Ella cobró su tasa sin más, y él dejó un billete en la barra con una nota escrita en tinta negra. ¿Vienes a menudo? No era una invitación, ni una orden. Más bien parecía la prueba de alguien que quería saber si ese hilo que había notado se sostenía en algo real. Kira dudó en leer la nota, pero la curiosidad la venció en cuanto cerró la caja registradora. Tenía una inclinación por las apuestas pequeñas, un dibujo hecho por un cliente, una frase encontrada dentro de un libro viejo. No sabía que el texto la empujaría a reconocer su propio reflejo en los ojos del desconocido. Los encuentros siguientes se comportaron como el ajuste de dos posibles órbitas. Él venía en horarios diferentes, a la mañana, a la tarde, a veces a la hora en que el café hacía la transición entre la calma y el ajetreo del mediodía. No decía mucho, miraba, escuchaba, a veces saludaba con un gesto apenas perceptible. A Kira le intrigaba que aquel hombre tan formal pareciera reírle a un detalle mínimo, la manera en que se le escapaba un hilo de masa al preparar un muffin. Ella, por su parte, aprendió a depositar en sus cafés una atención que iba más allá del arte latte, una pizca de canela extra, azúcar de vainilla cuando intuía que el cliente cargaba algo amargo. Su vida no era dramática. Vivía en un pequeño apartamento con ventanas que daban a un patio donde colgaba ropa y donde su abuela guardaba una planta de albahaca. Trabajaba para sostener la medicina de la mujer mayor, pastillas que le bajaban la fiebre y un oxígeno que sonaba anoche cuando la abuela dormía. Cada euro, cada dólar guardado, representaba una conversación en la que ella decía, «Hasta aquí, abuela, yo me encargo». En ocasiones, cuando debía elegir entre comprar un paquete de fideos para ambos o cambiar una bombilla, optaba por lo que hiciera la noche menos oscura para la abuela. Jin-woo intuyó ese mundo sin necesidad de que Kira se lo confirmara. Observaba la forma en que se apartaba del teléfono si la llamada de la abuela entraba, la paciencia con que ella corregía a un cliente que confundía el nombre de un té. Era una mujer con reservas que no pedía mucho. La idea de acercarse con un ofrecimiento de ayuda directa le parecía impropia. En su mundo, dar y recibir implicaban contratos y deudas que no terminaban en cafés. Aún así, hubo una noche en que se quedó a esperarla después del cierre. Había una llovizna fina que arrastraba las luces del neón en pequeñas acuarelas sobre el pavimento, y Kira barría con movimientos que protegían la rutina. El sonido de sus uñas raspando la madera se mezcló con la lluvia. Él apareció en la puerta, la gabardina empapada, y por un momento la idea de ser un criminal absorbió todo el resto. Era simplemente un hombre que había cruzado la calle sin seguridad visible. Y miraba. «Cerramos», dijo ella, con la voz que siempre tenía para evitar malentendidos. «Sé», contestó él, «no quiero molestarte». No pidió permiso, se acercó a un rincón y pidió otra cosa. «Un café para llevar, por favor». «Si no te importa que me quede un rato», añadió sin ser dramático, «me gusta ver cuando la ciudad se calma». Hablaron de cosas pequeñas, la canción que sonaba en la radio del café, el invierno que parecía infinito, la mejor manera de tostar un grano africano. Luego, con honestidad que sorprendió a ambos, Jin-woo habló de su deseo de paz. No, dijo que quería dejar la organización, ni mencionó los nombres que cualquiera en su posición podría esperar. Dijo que había noches en que se cansaba de la arquitectura de control, de sostener una fachada que devoraba. Kira, que había conocido hombres con historias complicadas, esperó la confesión dramática y no llegó. En su lugar, escuchó una fatiga sincera. «Nunca he querido que mi vida sea solo esto», murmuró él, «más para sí que para ella. Me gustaría poder hacer algo que no esté hecho de miedo». La frase quedó suspendida entre el sonido de la lluvia y el tintineo lejano de la campanilla. Kira lo miró sin indulgencia, pero con una empatía aprendida en noches de enferma compañía. «Entonces, empieza por algún sitio», dijo. «Nadie te da permiso para ser diferente. Tú lo decides». Esa sencillez golpeó a Jin-woo. En su mundo, las decisiones raramente eran simples y, cuando lo eran, tenían consecuencias. Había depositado confianza en estructuras que se parecían más a paredes que a lazos humanos. Escuchar a alguien decirle «decide» lo obligó a revisar la emoción que había sentido la primera mañana. No era solo atracción, era una posibilidad de introducir una salida donde él no las veía.
Los días se hicieron un tejido de pequeñas revelaciones. Una tarde en la que ella le contó de su abuela, y él se quedó en silencio hasta que la voz de Kira, casi sin darse cuenta, cambió a un tono más íntimo. Una noche en la que la protegió con un gesto casual cuando un cliente con alcohol en la sangre se volvió grosero. Un sábado en que ella le trajo un pan recién horneado para agradecerle porque había sonreído aquel día en el que su abuela tuvo fiebre. Nunca fue una posesión, más bien un intercambio curioso donde ambos evaluaban riesgos. Pero nada en su mundo permitía que el contacto con la normalidad fuera inocuo. Las líneas del territorio urbano se movían con presión externa. Dmitry Bulov había empezado a marcar la ciudad con manos más ásperas. Su gente, rusa, arrogante en la forma en que extendía el poder, había intentado empujar los límites del barrio. Había habido roturas de algún local, mensajes velados, una camioneta estacionada varias noches frente a un punto de envío. Jin-woo, cauteloso, no dejó al azar la amenaza, envió a sus ojos por el vecindario, comprobó las rutas. Pero había algo que no esperaba en la ecuación. Dmitry no se interesó por su territorio en primera instancia, tomó como blanco el café Moonlight, una pieza que para él representaba un punto de influencia cultural, una comunidad que resistía su expansión. Un día temprano, cuando la puerta todavía no se abría, Kira encontró la vitrina con un rayón profundo, una silueta escrita con una navaja que decía «fuera». No fue sangriento, pero la intención era nítida, un mensaje para hacer retroceder un negocio y a quienes lo protegían. Mrs. Kim, con manos que sabían contar historias, la miró con la misma dureza que tuvo cuando llegaba una llamada a altas horas de la noche. «No respondas», sugirió la mujer. «No les des la satisfacción». Pero el miedo se filtró en la respiración de Kira. Había escuchado historias de locales que quemaron por negligencia, de amenazas que se volvían algo más. Su abuela no podía mudarse, no tenía ahorros para una alternativa, y la idea de perder lo poco que tenían la paralizó. Jin-woo lo supo antes de que Kira le contara. Lo sabía porque su red no dormía. Lo supo por el gesto de Yuki cuando había pasado una mano por la nuca de su jefe y no necesitó palabras. Se presentó una tarde y, con una calma que pretendía ser respirable, le ofreció seguridad. No fue protección armada ni promesas ruidosas, fue la presencia de un coche que circulaba una cuadra más allá, un par de hombres en sombras que observaban en silencio. Kira rechazó al principio, su orgullo no permitía deuda con un señor de la ciudad que ni siquiera había confesado su pasado. «Te agradezco», dijo, «pero no puedo deberle nada a nadie». «No es deuda», replicó él, «es cuidado». Las palabras se deslizaron entre ellos con una textura difícil de sostener. Para Jin-woo, cuidado significaba algo distinto, responsabilidad sin cordeles. Kira lo aceptó porque sabía que negarlo sería ingenuo frente a una amenaza tangible. Un hombre sin nombre dejó una foto en la puerta del café una noche. Era una imagen tomada desde lejos. Kira saliendo del local con su delantal, la cabeza inclinada, la abuela esperándola en la ventana de su edificio. Fue un aviso que no buscaba herirla físicamente, sino alar un hilo de miedo. La fotografía tenía la letra de alguien que se divertía con el poder de hacer que el mundo se sintiera vulnerable. Esa misma noche, mientras la luna apenas asomaba entre nubes, Kira caminó hacia el metro con pasos más rápidos de lo habitual. La sensación de ser observada se convirtió en pánico cuando al girar la esquina una camioneta oscura se detuvo. Hubo un ruido seco, voces bajas y la velocidad con la que alguien la tomó por sorpresa. Otra mano cubrió su boca para callarla. Sus sentidos se cerraron en un fulgor. El perfume ajeno mezclado con el olor a caucho, la tela áspera de una capucha, la luz que se reflejaba en los cristales del vehículo. No hubo tiempo para gritos. Había una precisión burocrática en la manera en que la sujetaron. Manos que evitaron daño físico mayor, pero que la obligaron a moverse. Kira pensó en su abuela, en las cuentas por pagar, en los nombres de quien la esperaban en la lista de clientes del café. Trató de luchar apenas, con la desesperación de quien sabe que cada segundo cuenta. La camioneta arrancó con la suavidad de un animal que no levanta sospechas. La noticia llegó a Jin-woo como algo que no estaba dispuesto a explicar, una imagen en la pantalla de su teléfono. No necesitó palabras. La foto mostraba a Kira con una venda oscura sobre los ojos, la boca cubierta y la luz filtrándose débilmente en un lugar que olía a metal frío. Había un mensaje en el pie de foto, lacónico. «Jugamos a pedir favor».
Si quieres la respuesta, paga con tu silencio. El acto no fue grotesco, fue calculado. Alguien había decidido tocar aquello que él empezaba a llamar frágil para él. La rabia que subió no fue solo por el secuestro en sí, sino por el hecho de que alguien hubiera tomado como moneda de negociación aquello que pertenecía a su mundo de normalidad. Kira no era una ficha de tablero, era la posibilidad de que él aprendiera otra manera de vivir. Jin-woo cerró el teléfono con un ruido seco. No hizo planes, no habló a la cámara ni dio órdenes altisonantes. Llamó a Yuki. En su casa había un penthouse alto, ventanas de piso a techo que miraban la ciudad como si la vigilaran. A esas alturas, el brillo del océano se retiraba a lo lejos. Esa vista le ofrecía distancia pero no alivio. Ahora la ciudad se había vuelto un mapa con un punto marcado en rojo que latía, la seguridad de Kira. Yuki llegó sin preguntas. Sabía que en esa línea de trabajo la duda se pagaba caro. Prepararon un coche. No planearon detalles públicos, no diseñaron intrincadas maniobras. Sabían que en la mayoría de los casos la búsqueda se hacía por hilos pequeños. Una cuenta de teléfono usada, una ruta habitual, la posibilidad de escuchar lo que otros no querían que se escuchara. No hablaron de venganza. No era cuestión de orgullo, era cuestión de rescate y contención. Cada minuto que pasaba era una moneda de riesgo. En el café, Mrs. Kim lloró en silencio, y Kira no estaba allí para escucharla. Los clientes estaban atónitos, la comunidad se cerró como un puño que no sabía hacia dónde golpear. Kira, en el lado escondido de la ciudad, sentía el latido áspero del miedo. No llegó a comprender si quien la tenía la protegería o la vendería como quien traspasa un valor. Lo que sabía es que una promesa que había dejado en silencio, la promesa de cuidar a su abuela, pendía de un hilo. Jin-woo, en el coche, volvió a mirar la foto en la pantalla. La venda sobre los ojos en la foto contrastaba con el recuerdo vivo de su risa en el café. Aquella risa le había hecho pensar en la posibilidad de abandonar la jaula de su propia vida. Ahora la jaula se cerraba sobre alguien que no tenía nada que ver con su mundo, y eso le dolió de un modo que no supo nombrar. «¿Sabes quién está detrás?», dijo Yuki, con la voz baja. «Es Dmitri. Su gente se ha puesto agresiva». No fue una sorpresa, y sin embargo fue una confirmación que lo enojó hasta el hueso. No por el conflicto territorial, por la brutal frivolidad con la que alguien jugaba con vidas para presionar. Jin-woo no quería convertir ese juego en una guerra abierta, no quería que la ciudad se incendiara por una apuesta de orgullo, pero no permitiría que alguien a quien había empezado a conocer fuera tratada como una moneda. «Tráela de vuelta», fue todo lo que dijo. Yuki asintió. No necesitaban un plan que fuera un manual. Tenían lo que siempre habían tenido: recursos, conocimiento de los lugares donde la ciudad escondía cosas, lealtad. Jin-woo ordenó silencio a su gente. Nadie hablaba en voz alta, ninguna acción pública. Esto debía parecer un rescate ejecutado con cuidado, no una amenaza que justificara la expansión de Dmitri. Pero las horas llevaron a Jin-woo por un territorio que no conocía del todo: la espera, la desesperación en miniaturas que se apretaban como una mano alrededor del corazón. Entretanto, Kira, vendada, intentaba mantener la compostura. Pensaba en su abuela, en la pequeña planta de albahaca, en la forma en que la abuela solía decirle: «Cocina bien, hija, que la comida siempre une». Repetía en su mente las recetas de la mujer mayor como una letanía que la mantenía anclada a la humanidad, a la posibilidad de volver. Una llamada llegó sin previa fanfarria, un número que no mostraba identidad, una voz sin emoción. Le hablaron de un intercambio, una cuenta bancaria, una localización, una promesa de no agresión. No hubo insultos grandilocuentes ni amenazas brutales de muerte. Hubo una claridad en la transacción que le pareció la mirada seca de alguien que había decidido que las vidas tenían precios si olían a beneficio. Kira sintió que algo se rompía dentro. La idea de que su existencia podía medirse por un número la llenó de asco y miedo. Jin-woo estaba en la oscuridad del automóvil cuando la información llegó a sus oídos. No iba a ser la moneda que Dmitri exigía. Si Dmitri quería usarla para empujarle a una mesa, no le daría el gusto. Si quería que la aceptara y se sometiera a su chantaje, tampoco. Kira no era la excusa, ni la prueba de que él debía retroceder. Todo se dispuso con un silencio metálico. Jin-woo revisó su reloj y no llamó a nadie más.
Tomó una decisión no basada en la emoción del combate, sino en la certeza de que la sutileza funcionaba mejor que la violencia, que él mismo conocía demasiado bien. Llamó, sin embargo, a una cosa: la memoria de la risa que lo había cambiado la primera mañana. La imagen de Kira riendo con el ilustrador le dio el impulso que necesitaba para no convertir esto en una tragedia sin término. Mientras el coche cruzaba la ciudad, la lluvia amainó y la noche se abrió en franjas de neón. En el espejo retrovisor, Jin-Woo vio su propio rostro, y por primera vez se preguntó cómo sería un hombre cuando decide que su vida debe ser otra cosa. La respuesta tenía un precio, y Kira era. Inesperadamente, la prueba de que ese precio no podía ser pagado con indiferencia. La camioneta que se creía segura se detuvo en un muelle donde el viento olía a sal y hierro. La ciudad, desde ese punto, parecía un dibujo sin color, una cosa que se doblaba hacia el agua. No hubo espectáculo, solo pasos y la sensación de un truco destilado. Cuando Yuki y el equipo llegaron, ya había luces de coche lejanas y el humo tenue de un cigarrillo abandonado. No fue batalla, fue una operación exacta que terminó con la figura de Kira retrocediendo hacia la luz del coche de Jin-Woo, los ojos vendados recuperando la luz con lentitud y con la expresión de alguien que se muerde para no gritar. La encontraron con la ropa algo arrugada y las manos temblorosas, pero con el orgullo intacto. Cuando el vendaje fue retirado y le permitieron ver el rostro de quien la había buscado, lo reconoció por la mandíbula y por la forma en que las manos no temblaban. Jin-Woo. No hubo palabras inmediatas, solo el silencio que precede a una verdad nueva. ¿Estás bien?, preguntó él, y la voz no era la de un jefe, sino la de alguien que, sorprendido, necesitaba confirmación. Era una voz con límites. Creo que sí, respondió Kira, y su respiración se quedó en la garganta como si estuviera midiendo el idioma. ¿Por qué? No necesitó terminar la pregunta. Sus ojos encontraron los de él y vio algo que le hizo perder el equilibrio emocional. No era orgullo, ni reproche. Era algo más humano, una decisión que la mirada de Jin-Woo había tomado por su cuenta. Allí, en la penumbra del muelle, la isla de agua detrás, la ciudad extendida, él dijo algo que no esperaba. No soportaría hacerlo de otra manera, murmuró. No soportaría que lo que me importa se rompiera por causa de mis enemigos. Era una confesión mínima, pero suficiente para desarmarla. Kira se apoyó en su brazo, notando la calidez de la piel y el perfume leve que usaba, algo amaderado y limpio, que no escondía la crudeza de su mundo. La mano de él se posó sobre su hombro con una delicadeza inesperada. Fue un contacto breve, una confirmación. No dijo te amo ni hizo promesa, hizo lo que siempre pensó que debía hacer, asegurarse de que aquello tuviera regreso. La reconstrucción posterior fue discreta, llevarla a un lugar seguro, llamar a su abuela, prometer discreción. Kira no quiso que el café se incendiara por su resistencia a la vida. Mrs. Kim abrazó a su empleada con la calor de quien conoce las grietas de la existencia. En la radio del auto se escuchó de fondo una canción suave que parecía querer enmascarar las cicatrices. La comunidad se cerró detrás, reseñas de clientes que prometían volver, ojos que enviaban condolencias en silencio. Y sin embargo, aquella noche no puso fin a nada. En la cama de su apartamento, Kira miraba al techo y se preguntaba cómo la vida podía cambiar tan de golpe. Pensó en la risa que había escuchado en el café, en la forma en que Jin-Woo la había mirado el primer día y en la manera en que su corazón se apresuró cuando la mano de él la sostuvo en el muelle. No era que hubiera recibido promesas, era que por primera vez alguien con el poder de su mundo había decidido usarlo para devolver lo que le era ajeno. En la suite de arriba, en el penthouse, Jin-Woo se quedó despierto hasta tarde observando la ciudad. Por primera vez en años, algo que no fuera un deber había invadido su casa. La idea de mostrar su debilidad le resultaba peligrosa, aún así la mantuvo. No era amor visceral del primer momento, era otra cosa, reconocimiento. Saber que había en su vida una presencia que lo empujaba hacia la posibilidad de cambio lo hizo sentir vivo y vulnerado a la vez. En la mañana, cuando la luz pegó en los cristales y la ciudad despertó, Kira volvió al café. Había más cautela y menos naturalidad en su sonrisa. Mrs. Kim la miró con una mezcla de orgullo y advertencia.
La gente del barrio habló en murmullos amables, pero había en la calle una sensación distinta. Alguien había movido una pieza en un tablero y ahora las consecuencias requerían negociación. Jin-woo regresó otra vez. No era líder por capricho, era líder porque conocía el peso de las decisiones. Se sentó en la segunda mesa, la que ofrecía la vista del interior y la acera al mismo tiempo, y pidió, como si nada hubiera sucedido, el mismo ristretto que había probado la primera vez. Kira, al entregárselo, dejó la taza sobre la mesa con un gesto que no era exactamente profesional, contenía gratitud y algo que parecía ternura contenida. «Gracias», dijo él, con una calma que no era desempeño sino alivio. «Por venir», contestó ella. Sus manos rozaron las tazas. El contacto fue breve y no intencional, pero en la interrupción de la rutina toda una ciudad pareció contener la respiración. Él la miró y en sus ojos había distancias que antes no aparecían. Había intención de cambio y también la sombra de un precio que no se pagaba solo con coraje. No dijeron mucho más. El mundo tenía un ritmo particular para las cosas que no memorizaban la violencia fácil. La amenaza descansaba en la conciencia de que Dmitri no había puesto una bala ni una advertencia grande, sino que había subido la apuesta. Ahora no era solo territorio, sino vidas. Jin-woo lo sabía y por eso se movía con estrategia. No buscaba una guerra que arrasara el barrio que tanto defendía desde otra forma. Quería una solución que cerrara la brecha de manera durable. Kira, sin embargo, había cambiado. La risa que lo había empujado a acercarse ya no era tan ligera. Llevaba en su pecho la marca de la fragilidad y la posibilidad. En su cuaderno, donde solía anotar recetas y cifras, escribió aquel día una palabra en hangul, sarang, y no supo si la palabra significaba el final de su miedo o el inicio de otro. La ciudad siguió su curso y la historia parecía contener, por un momento, una tregua. Pero Dmitri no era hombre que aceptara mensajes. Lejos, en su despacho, con ventanas que dominaban un lado industrial de Los Ángeles, miraba la misma foto de Kira en la pantalla, sin rastro de emoción humana. Un tablero que ahora prometía más piezas por mover. Para él, la provocación de tocar lo que Jin-woo comenzaba a cuidar era un modo de demostrar que nadie se interponía con su expansión. El tiempo que siguió fue una sucesión de días en los que ambos intentaron no dejar que la vida cotidiana se volviera ceniza. Hubo paseos cortos, conversaciones que intentaban recuperar la inocencia y en el fondo de cada encuentro la comprensión de que la integridad de ambos se estaba probando. Jin-woo pensaba, por primera vez, en si era posible una transición, licenciar un negocio, hacer que el café tuviera un proveedor legítimo, abrir un local propio. Kira pensaba en ahorrar para una enfermera que ayudara a su abuela, en tal vez abrir un rincón propio para vender panes. Nada de eso era simple. Los intereses se entrelazaban, los contratos personales se enfrentaban a redes que preferían la continuidad del miedo. Pero entre la ciudad y sus grietas había una variable nueva, la posibilidad de que un hombre que había sido jefe encontrara en la risa de una mujer la valentía para intentar algo distinto. Cuando la noche cayó y la luna barrió su luz sobre el café, Kira lo vio entrar por la puerta con la misma pausa medida de siempre. El mundo alrededor tuvo un ruido amortiguado, como si la ciudad supiera que una historia comenzaba a inclinarse. Ella le puso su mano en el borde de la taza, y su piel chocó con la de él. No hubo promesas, solo un instante de humanidad compartida. Él la miró y por un instante creyó que la violencia del pasado podía recalibrarse. Había en su gesto la decisión de aprender a no herir lo que se aprende a querer. No supo nombrarlo entonces, pero dentro suyo algo se había movido. Cuando ella rió con otro, había sentido algo que no podía explicar. Ahora, después de la prueba, aquella sensación tenía nombre, la posibilidad de un cambio. Afuera, la ciudad respiraba. Dentro, entre tazas y luces, dos vidas comenzaban a entrelazarse con la lentitud necesaria para resistir la tormenta que venía. Nadie prometía un final fácil, pero en la acción de proteger, en la forma de tocar una mano, en la decisión de mirar a la otra persona sin aprovechar su fragilidad, nacía una alianza.
y como siempre ocurre en las ciudades que conocen la violencia, la paz tiene un precio que alguien intentará exigir. El teléfono de Jin-woo vibró con un mensaje que no esperaba. Era una foto. Kira, de nuevo, pero esta vez en un sitio que no era el muelle, capturada en un minuto que parecía decir que la paz sería algo que habría que ganar siempre, una y otra vez. Sus dedos apretaron la pantalla hasta que la imagen se tornó borrosa. Sabía que la decisión tomada esa madrugada no era una línea de llegada, sino el inicio de una carrera más larga. Se levantó, la gabardina golpeó su pantalón y salió sin ruido. Kira, que lo vio marchar, comprendió que en ese hombre había algo que no encajaba con los lugares comunes, la disposición a pagar un costo por restaurar lo que le importaba. No era garantía de futuro, pero sí era una señal. Alguien estaba dispuesto a responder cuando la línea entre su mundo y el de ella se fracturara. La ciudad, sin embargo, no concedía treguas. Cada reencuentro traía consigo la certeza de que el adversario no dormiría. Y en el fondo de esa certeza, en la vida de Jin-woo y en el corazón de Kira, se instauró la pregunta que los empujaría a tomar decisiones más peligrosas que cualquier amenaza anterior. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger aquello que recién empezaban a reconocer como su hogar? Jin-woo no volvió al café con la ingenuidad de quien ha pagado una deuda y cree que el recibo cierra la cuenta. La foto que le llegó al teléfono, Kira en un lugar que no reconocía, la sonrisa forzada, el brillo extraño en los ojos, se quedó como un fragmento de vidrio en la palma de su mano, corto, peligroso de sostener. Caminó sin prisa por calles que ya conocía como si fuesen una lección, las farolas, las puertas metálicas, la cartelería desvaída. Cada paso era una medida, una comprobación de la distancia entre lo que había sido y lo que intentaba ser. No era hombre de muchas voces, pero sabía escuchar las que importaban. Llamó a quien todavía le respondía a pesar del tiempo, un hombre llamado Rami, que había pasado de ser patrón de muelles a dueño de un taller de camiones que arreglaba motores y favores con igual destreza. Rami no había hecho preguntas sobre su pasado, nunca las hacía a quienes le traían problemas con una mirada suficiente para pesar en la balanza. Quedaron en encontrarse en un aparcamiento detrás de los contenedores, lejos de cámaras y miradas indiscretas. Antes de salir, Jin miró a Kira en la cocina, a través del arco que separaba el salón de la estufa, donde su abuela dormía una siesta ligera. Ella tenía las manos juntas sobre un delantal polvoriento y la respiración de una fruta que aún no había caído. Kira lo vio y no pudo fingir que la calma no le quemaba la garganta. «¿Te vas?», dijo, y la palabra fue un hilo en la penumbra. «Un rato», respondió él. No prometió que volvería intacto de lo que fuera que fuese a hacer. Prometió, sin decirlo, que no dejaría que nadie rompiera lo que allí habían tejido. Kira apoyó la frente en la ventana y por un momento hubo en sus ojos una certeza que no había antes. Si él debía pelear, no lo haría por él, sino por la casa pequeña que ahora compartían en los silencios. El aparcamiento olía a aceite y sal. Rami llegó en su viejo Chevrolet, con la gorra ladeada y la mano aún oliendo a caucho. No hubo saludos grandilocuentes. Los hombres que han compartido frontera con la violencia saben que las palabras sobran. Rami abrió la cajuela y dejó ver una serie de herramientas envueltas en trapos y una carpeta, con folios. «Me llegó algo de un cliente», dijo, mirando a Jin. «No te mandaría esto si no hubiera veneno dentro. Dmitri manda cosas que no se ven en las cuentas, pero se sienten en los platillos». Sus dedos tamborilearon en el metal. Jin miró los documentos. Eran facturas, rutas de contenedores, nombres de empresas pantalla que servían de pasaporte para envíos que cruzaban la ciudad como si fueran fantasmas. En una de las hojas, un sello con el logo de una agencia portuaria y una anotación en tinta roja. «Próximo desembarque, 48 horas». Le ardió en la boca la certeza de que Dmitri no amenazaba abstractamente. Movía mercancías, personas, lealtades. Si podía rastrear una entrada, quizás podía cortar la hemorragia sin necesidad de derramar otra. No obstante, no bastaba con usar el pasado para repetir su pasado. Jin se negó a volver a ser el que daba órdenes con la voz de quien creía que todo estaba comprado. Pensó en la comunidad que había aprendido a querer, las ancianas que venían por pan, los jóvenes que estudiaban con libros a medias, la barra donde una mano se apoyaba en otra como asistencia.
Su plan, si se le podía llamar plan, fue primario en su sofisticación: evitar que Dmitri recuperara el control absoluto. Para eso necesitaba a aquellos que la violencia de Dmitri subestimaba, la red de pequeños proveedores que eran la espina dorsal de los barrios. Regresó al café con la carpeta debajo del brazo y una calma que olía a cambio. Kira lo esperó en la entrada. Sus ojos se abrieron cuando vio el papel. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Lo que pueda», dijo Jin. No añadió la palabra violencia ni la promesa de volver limpio. En vez de eso, propuso algo que le pareció más peligroso aún: apostar por la ciudad. Llamó a los panaderos que le vendían harina, a la mujer que traía verduras de madrugada, al viejo que suministraba el café verde. Les habló sin solemnidad, con la manera franca de quien pide algo que no está en venta: protección mutua, testigos para movimientos, una cadena de favores que sería difícil de romper. No parecía heroico, parecía que simplemente estaba moviendo piezas sobre un tablero no legal, pero sí social, la autoorganización de lo que no quiere ceder. Las respuestas fueron mixtas. Algunos dijeron que no podían arriesgarse, que sus familias dependían de un hilo que no admitía más tirones. Otros, en voz baja, aceptaron proteger al café con su presencia, con facturas que registraran compras en el local, con cámaras improvisadas en ventanas. No hubo juramentos éticos, solo una red que se tejía con retazos de normalidad. Esa noche, el café tuvo más mesas ocupadas que de costumbre. La calle vibró con la presencia de gente que, sin saberlo, hacía de muralla. Mientras tanto, Dmitri no dormía, con la insolencia de quien cree que el mundo responde a su calendario. En su oficina, que olía a cuero y a una lluvia que él controlaba a través de apuestas, vio la misma foto de Kira que había enviado semanas atrás. No era por belleza que la miraba, era por efecto. Esa imagen servía como prueba de que podía tocar lo que no le pertenecía, y esa certeza lo excitaba. Ordenó a uno de sus hombres, un tipo con el apodo de Lobo, de manos grandes y modos secos, que fuera a la zona y recordara a los vecinos quién marcaba la pauta. Lobo llegó al barrio con un gesto de quien no busca conversación. Se plantó frente al café a una distancia medida y dejó que su presencia hiciera de mensaje. Miró las mesas, anotó nombres de quienes se sentaban allí con regularidad y tomó una foto a una de las ventanas. No dañó nada esa noche. La violencia también se ejerce en la expectación. Pero dejó una tarjeta debajo de la puerta. La tarjeta decía, en una tipografía siniestra, que había ojos donde nadie sospechaba, y que la paz siempre tenía quien cobrara por ella. La tarjeta llegó a manos de Kira como un llamado helado. Al leerla, se le aflojaron las manos y supo que no bastaba con la presencia de buenos vecinos. Alguien acabaría cruzando la línea de lo que otros podían soportar. Lobo no había golpeado puertas, había puesto un reloj. Y en ese tic-tac, Kira sintió la presión del mundo en su pecho. Jin, al verla temblar, sintió una ira que no se dejaba usar sin método. No quería ser aquel que respondía con la fuerza igual a la amenaza. Quería ser el hombre que la preservara sin convertirla en un peón. Pero también sabía que hay ocasiones en que la defensa requiere recurso firme. Llamó a Rami y le dijo sin rodeos: si mueven un dedo contra este lugar, no les será fácil seguir moviendo los otros. Rami entendió a la primera. No prometía castigar para venganza, sino para proteger la economía sutil que mantenía a muchos en pie. Dmitri, por su parte, recibió un informe. Algunos proveedores empezaban a desviarse. Facturas que antes salían con la precisión de un metrónomo tenían pequeñas fallas. No le gustó la idea de que su control estuviera siendo erosionado por la gentileza de un café. Envió entonces una medida más costosa: contratar a un negociador, un hombre discreto que se sentaba en mesas elegantes y hacía que los demás aceptaran su voluntad con palabras que parecían razonables. El nombre del hombre era Cárdenas, y su voz era como una escalera de terciopelo que bajaba hasta la paciencia del adversario. Cárdenas llamó a Jin y pidió una conversación civilizada. Lo hizo con la formalidad de quien pregunta por un favor y la amenaza encubierta de quien sabe jugar con los silencios.
Se encontraron en un viejo despacho de un edificio centenario, una sala con persianas que dejaban entrar la luz en franjas. Cárdenas habló de equilibrio, de costos, de continuidad. Le ofreció a Jean una salida honorable, vender su negocio, dejar la ciudad por un tiempo, aceptar un pago que parecía seductor para quien había soñado con libertad. No es extorsión, dijo Cárdenas, con la falsa sonrisa de quien cree que la violencia es un mal necesario para el comercio. Es transición. Jean miró a Cárdenas como quien mira una herida con el guante puesto. Mi vida no está en venta, dijo. No fue un canto de honor, fue una observación. Lo que ofreces no protege a la gente que usa este café, solo expande tu colonia. Cárdenas inclinó la cabeza y ofreció por último una puerta. Dejarían de molestar siempre que Jean reconociera cierta lealtad tácita. Jean se levantó. No quiso decir más. Las palabras podían convertirse en arma. Salió del despacho con el mismo silencio con que había entrado, y cuando llegó a la calle sintió que el aire había cambiado. No era simple miedo, era la confirmación de que Dmitri veía en él a un obstáculo que debía ser neutralizado. De regreso al café, la atmósfera había adquirido una densidad nueva. Kira lo esperaba con la mandíbula apretada. ¿Qué dijeron?, preguntó sin ánimo de saber algo más que la verdad. Jean se sentó y le contó sin matices lo que había pasado. Nada de heroísmo, solo hechos. La oferta, la amenaza, la necesidad de responder. Kira oyó en silencio y al final hizo una observación que fue, en su sencillez, un mandato. No te conviertas en aquello que te hizo huir. Esa frase le quedó a Jean como un instrumento de medición. No permitiría que la defensa se confundiera con la venganza, pero tampoco permitiría que la resignación los abandonara. Decidieron juntos elevar la apuesta que podían pagar, aumentar la visibilidad del café, convertirlo en un punto imposible de neutralizar sin exponerse a la mirada pública. Empezaron a organizar pequeñas actividades, un curso de panadería los días de menor venta, noches de lectura para niños, una mesa de trueque para quienes no podían pagar en efectivo. La idea era simple y peligrosa, volver el café imprescindible para la vida del barrio. La estrategia dio frutos, también generó ruido. Frente al local se establecieron más coches, más risas, más voces que no se callaban. Dmitri observó la metamorfosis con la frustración de quien contempla cómo un plan que se creyó perfecto tiene fracturas imprevisibles. No comprendía. ¿Por qué una ciudad que se había vendido tantas veces a su paso decidía, ahora, sostener un microcosmos que no se plegaba? Le molestaba que lo que consideraba su orden se dividiera en afectos. La noche que todo parecía resultar, llegaron noticias de otro frente. En un barrio vecino, un negocio que había ignorado las amenazas recibió una visita que no invitaba a la reflexión. Incendios menores, cristales rotos, un recordatorio chismeado de que la paz era un bien que requería pago. La casa de al lado, una panadería de brazos cerrados, amaneció con su puerta quemada. Fueron pequeños actos telescopados que decían no hay inmunidad. La comunidad, por un instante, meditó la posibilidad de retroceder. Jin y Kira se sentaron entre el humo residual de ese compromiso roto y conversaron sin solemnidades. Si se vuelven más agresivos, tendremos que repelerlos con todo, dijo Jin. Kira puso la mano sobre la suya. ¿Y si tu todo es lo que nos destruye?, preguntó. La pregunta era una carta urgente. Sabía que la violencia atrae violencia. Sabía que había cuentas que, una vez abiertas, no se podían cerrar. No obstante, algo cambió en la manera en que la ciudad respondió. La gente empezó a enviar mensajes de solidaridad, no por héroes, sino por miedo compartido. Vecinas cerraban turnos fuera de la puerta del café. Un profesor de la escuela local organizó una marcha silenciosa. Un periodista de un diario barrial vino a entrevistar a Kira y, sin saber, convirtió su rostro en imagen de una resistencia cotidiana. Dmitri vio la foto publicada en una página pequeña y, por primera vez, algo en su rostro se endureció con cálculo. Esa visibilidad complicaba algunas de sus opciones. Retirar a sus operadores se volvió costoso si alguien, fuera de su control, empezaba a mirar.
El final no llegaba, pero el tiempo se comprimía. 2 semanas después de la tarjeta bajo la puerta, Rami llamó con una voz medida. «Hay un contenedor con tu marca», dijo. «No es el que crees. Quizás sea la oportunidad de cortar sin mancharse las manos». Le dio los detalles, un número de contenedor, un lugar de descarga en las afueras, la hora. Lo dejó en la mesa como quien deja una posibilidad. Jin examinó la información como se mira un plano de guerra. Si su intervención se limitaba a exponer la logística de Dmitri, tal vez podía empujar a las autoridades a hacer alguna acción pública. Pero sabía también que la policía no era un aliado confiable y que forzar una confrontación en un terreno ajeno podía costar vidas. Optaron por otra vía, visibilidad directa y presión social coordinada. Convocaron a la comunidad a presentarse en el lugar de la descarga, con sus cámaras, con sus documentos, con la intención de observar y denunciar. La idea era simple y a la vez peligrosa: convertir un movimiento clandestino en espectáculo y con ello disminuir la voluntad de Dmitri de operar en la luz. Si la mercancía se detenía ante ojos que podían testificar, su valor para la red se desvanecería. La noche de la descarga, el cielo estaba limpio y la luna parecía un faro frío. La camioneta de Rami llegó primero y se ocultó entre sombras. Jin y un grupo de vecinos se mezclaron con la gente que trabajaba en la zona. Había tensión en cada paso, porque la posibilidad de que la maniobra fracasara siempre existía. En un momento se oyó el ruido de neumáticos. Un camión gigante se acercó a la bahía. Las cabezas se levantaron como si el barrio tuviera por primera vez la misma respiración. Cuando el contenedor se abrió, la tensión se transformó en una luz que mostró cajas sin rótulos claros, paquetes embalados en materiales industriales. No era heroico, era una comprobación de que aquello que movía a Dmitri no quería la luz. Al ver a la gente reunida, los trabajadores dudaron, y en esa duda se fraguó la mejor de las armas, la conciencia de que ya había ojos. No hubo enfrentamiento físico. Hubo, en cambio, la imposibilidad de continuar en la oscuridad sin que alguien lo notara. La prensa local llegó gracias a uno de los vecinos que había llamado previamente. Una cámara captó el momento en el que el camión se marchaba con prisa, y las cajas quedaron a la vista. La policía de la zona, presionada por imágenes y por la posibilidad de escándalo, intervino. No fueron los héroes de las películas, pero fueron suficientes para trasladar las cajas a un depósito oficial y comenzar, torpemente, una investigación. Para Dmitri, la operación había fallado. Para la comunidad había un respiro, que no era la promesa de seguridad, pero sí la confirmación de que podían ser observadores eficaces. En su oficina, Dmitri miró la noticia con un silencio que resonó más que un grito. Mandó a Cárdenas a estudiar el daño. Cárdenas volvió con sugerencias que ya sonaban a derrota: mover más en la clandestinidad, mejorar las pantallas, contratar gente que no fuera tan visible. Dmitri no aceptó ninguna de esas respuestas sencillas. Sabía que la visibilidad era a la vez su enemigo y la única barrera que podía usar contra quienes decidieran convertir su estrategia en espectáculo. Su solución, esta vez, fue una que no dejaba huellas, pero sí efectos colaterales. Iba a cortar el corazón económico del barrio en otra dirección. Lo hizo a través de presiones a los proveedores más vulnerables, subidas de precios, retrasos de pagos, amenazas a minoristas que no quisieran entender el nuevo calendario. El barrio comenzó a sentir de nuevo la fricción. El pan subía de precio, la verdura venía con menos calidad, los meses se alargaban para llegar a fin de sueldo. La paz que había ganado el café costaba, y alguien estaba dispuesto a cobrarla. Kira observaba todo esto con los ojos cansados de quien tiene poco margen de maniobra. Su abuela, en la habitación contigua, tosía con una frecuencia que no permitía muchas esperanzas. El dinero que se obtenía en el café no alcanzaba y la fragilidad de la vida de la anciana se convirtió en un medidor cruel. Con esa presión encima, la decisión de Jin se volvió aún más compleja. No solo iba de proteger un lugar, sino de sostener una familia que dependía de ello. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía mal, Jin se preparó para un movimiento que sabía podía torcer el marcador. No quería derramar sangre, quería cortar posibilidades.
Llamó a unos cuantos que aún le debían favores, no para que golpearan, sino para que usaran sus habilidades en logística, para que interceptaran papeles, para que hicieran que una red de mentiras se rompiera en su centro. No explicó mucho, no hacía falta. Fue una reunión breve en una nave abandonada, con olor a metal y a decisiones que no admiten marcha atrás. Kira no lo detuvo. Lo miró como quien deja ir a alguien a quien ama y teme perder. «Si vuelves con las manos vacías», dijo, «volveré yo con las mías». La frase sonó como amenaza y como promesa. Jin la besó en la frente y salió hacia la noche con la sensación de que los límites de su mundo se estrechaban hasta hacerse puñal. Alguien en la ciudad encendió una radio antigua y una canción vieja llenó el garaje donde se armaron los planes. No hubo grandes proclamas, solo la preparación metódica de quienes saben que la violencia no siempre es estrepitosa, a veces es la combinación de astucia y oportunidad. Afuera, la luna seguía su inalterable ronda y la ciudad, que había aprendido a respirar con cautela, aguardó el movimiento siguiente como quien espera la caída de una pieza sobre el tablero. En la madrugada, Jin se perdió entre sombras para convertirse, una vez más, en la figura que la gente preferiría no recordar. Sabía que todo lo que hiciera esa noche tendría consecuencias que se medirían no solo en días, sino en la manera en que la gente dejara de mirar de lado. Kira, en el café, encendió todas las luces y abrió las ventanas. No era solo un gesto práctico, era un desafío. No cerraría el lugar por miedo. Mientras la ciudad comenzaba a despertarse, una pregunta nueva surgió en su vientre. ¿Podría la gentileza ser, a la larga, una forma de resistencia que mate la lógica del miedo? O quizá, advirtió, la gentileza necesitaría en ocasiones medidas que sonaban menos a bondad y más a supervivencia. Jin no volvió antes del amanecer. Caminó por calles que ahora le eran familiares por el olor a derrota y esperanza entremezclados. Cuando llegó, la luz del café ya llenaba la cuadra como un faro de rutina. Se sentó en la mesa donde Kira solía poner una planta, y ella lo miró con una mezcla de alivio y examen. No hubo preguntas inmediatas, solo el sonido de una cafetera y el rasgueo de una silla. En la cocina, la abuela movió las manos como si quisiera tocar el tiempo. Jin puso sobre la mesa un sobre pequeño. Dentro, unas copias fotostáticas de papeles rasgados, firmas que ahora tenían sombra y nombre. No eran la victoria esperada, ni la derrota, sino la evidencia de que una red había sido golpeada en su costado más sensible, la disciplina de la impunidad. Dmitri se enfurecería, seguro, pero ahora había pruebas que circulaban, y la ciudad, con sus ojos aún abiertos, tendría una posibilidad de sostener la presión. Kira tomó el sobre como quien toma una ofrenda triste. ¿Es suficiente?, preguntó. Jin negó con la cabeza y dejó la respuesta en el silencio. Sabía que no bastaba, que Dmitri tendría recursos para recomponerse, pero por primera vez respiró con la sensación de haber tomado una decisión que no lo transformaba en aquello que repudiaba. No era triunfo, era un paso. La noche volvió a la ciudad con la solemnidad de las cosas no resueltas. En su despacho, Dmitri golpeó la mesa con la palma y dejó que el ruido se fuera por la ventana. Su rostro fue una máscara que no quería quebrar. Movería fichas que harían olor a miedo entre aquellos que todavía dudaban. Pero en algún lugar de su pecho, algo más pequeño que la cólera, empezó a preguntarse por qué una mujer en una foto le quitaba el sueño como si fuera suyo. La respuesta no llegaría esa noche. La ciudad siguió su ritmo, con sus luces y sus sombras. Dentro del café, entre tazas que humean y conversaciones que retomaban su curso, Kira y Jin se miraron con la quietud que antecede a las batallas verdaderas. No sabían cuánto iba a costar lo que estaban dispuestos a proteger. Sabían, eso sí, que ya no eran dos solitarios en una urbe sin corazón. Eran una mira, una resistencia, una promesa ínfima que exigía precio. Cuando la puerta se abrió y una figura con gabardina cruzó el umbral, la campanilla sonó como un juramento. No todos los pasos que resonaban pertenecían al peligro. Algunos eran de gente que había decidido sostener la vida común. Pero esa noche, cada sonido tenía peso. Kira sostuvo la taza y miró a Jin. «No podemos quedarnos pasivos», dijo.
Él asintió y, por primera vez desde que la foto llegó, aceptó que el precio sería medido en noches como esa, en decisiones que no sabían de limpieza moral, sino de salvación. Dmitri planeaba su respuesta. Jean, por su parte, comprendió que la paz que buscaban no sería una tregua permanente, sería una vigilia. Y en la vigilia, la pregunta que los había empujado a todo atollo volvió a sonar con otra cualidad. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Esta vez la respuesta no sería solo suya, sería de la ciudad que decidiera acompañarlos. La madrugada se cerró sin promesas claras, pero con la sensación de que algo se había movido en las calles y que el siguiente acto decidiría la forma de la siguiente calma.